Bienvenidos a Zona Verde, donde la tierra habla, la cultura enseña y el alma despierta, desde las raíces hasta el cielo. Explora, siente, conoce lo natural, lo cultural, lo ancestral. Viajemos a una conciencia más plena. Zona Verde, tu espacio de conexión con la vida. Buenas tardes o días o noches, donde quiera que nos vean. Estamos en una nueva edición de Zona Verde, en esta ocasión con Nati Santamaría, que vamos a conversar acerca de la bioconstrucción. Bienvenida, más bien que eres parte también del programa. Gracias, Jim. Sí, hoy vamos a conversar un poco este tema de la bioconstrucción, de los biomateriales, qué impacto tienen ahora también a nivel local, aquí en Chimborazo, en nuestro entorno, y también como a nivel mundial, cómo está el tema de todos los beneficios también. Entonces, antes de entrar en el tema, por ahí está nuestra asistente la Malur, nos va a traer una rosquita de Reyes, ya mismo nos trae. Y eso, antes de empezar a entrar al tema de bioconstrucción, estamos aquí en la casa de los abuelitos de Nati. Quería preguntarte, ¿a qué jugabas de niña? Aquí jugaba a treparme a un árbol de Claudias, aquí atrás. Luego con los patines, había unas gradas aquí. Y bueno, con mi hermano, por aquí pasábamos. Sí. ¿Y cuál fue tu motivación para estudiar arquitectura? Fue un poco mi papá, porque él empezó a estudiar arquitectura y bueno, dejó la carrera porque se fue a Francia a trabajar cuando era joven, pero siempre en el colegio ya me ayudaba en el dibujo técnico, y como que me empezó a gustar por ahí el dibujo. Y luego realmente cuando ya empecé la carrera, para mí fue lindísimo encontrar con mi parte creativa, que yo no sabía que tenía, y como así plasmar toda esa imaginación, esa creatividad en el papel, y luego hacerlo espacios habitables, y aparte como de servicio social también, como que esta parte social con los materiales y la arquitectura después de un voluntariado en la universidad, con un techo para Ecuador, y sí, por ahí fue. Ya, qué lindo. ¿Y cuál fue tu mayor creatividad? Bueno, siempre estaba como el sueño de construir la casa. Sí, como arquitecto es como hacer tu propia casa, lo que sueñas para ti mismo, tu propio espacio. Entonces fue eso, y bueno, ha sido un lindo proyecto, ¿no? Que al inicio era como algo individual, pero luego también al hacer la ecoaldea, iniciar el proyecto con la familia del Jimmy, con las otras 5 familias, y cómo hacer este proyecto colectivo y también más consciente, con todo el cuidado a la naturaleza, que sea todo sostenible. Entonces, bueno, por ahí fue la construcción de la casa, ¿no? Que ya nos inspiró Jimmy en San Juan a quedarnos allí en esa tierra tan linda frente al Chimborazo, a construir con paja, sintiendo cómo aislaba este material de las temperaturas frías del exterior. Y entonces fue como por ahí que empezamos a trabajar, a experimentar, a que la casa era un laboratorio vivo realmente, aprendiendo cosas que en la escuela de arquitectura no te enseñan. Cómo trabajar con los materiales naturales, con las fibras, cómo hacer una recolección de agua lluvia, un tratamiento de aguas, y así, bueno, como aprendiendo, desaprendiendo de un momento. ¿Y cómo fue, claro, o desde cuándo crees que hay la bioconstrucción?
Bueno, desde que el humano empezó a hacerse su refugio. Claro que primero empezaron a vivir en cuevas y luego poco a poco hacerse sus propias viviendas y lo que le llamamos la arquitectura vernácula. Entonces, que es la arquitectura que se adapta al medio, ¿no? Con los materiales del lugar, con los recursos que tienes en el lugar, trabajas con eso, que ahora tiene varios nombres, ¿no? La arquitectura bioclimática, pero en ese momento era como un tema de prueba y error, ¿no? Hasta ir adaptándose y responder al clima local para conseguir un confort térmico en el interior. Entonces, claro, aquí en Chimborazo, en la zona andina, tenemos la construcción con tierra y diferentes sistemas constructivos, ¿no? Tenemos el adobe alrededor de Riobamba, el bareque, si bajamos un poquito más a Penipe, tenemos el bareque que es un poquito más delgado, si subimos un poco más en altura, 3200, está ya el tapial, ¿no? En San Juan, en Calpi. Entonces, bueno, hay varios sistemas constructivos y mientras más se sube, por ejemplo aquí en Chimborazo, que está la comunidad chorrera Mirador, y hace unas cañas que de repente excavan en el suelo, que la temperatura de la tierra es como estable y se protegen del viento, y con la paja de páramo la cubierta encima, sin ventanas, y es para atrapar el calor, ¿no? Y luego está el fuego en el centro como parte del día a día para cocinar y para abrigar la casa, ¿sí? Los animales dentro y las personas no quedamos que necesitan ese calor. Entonces es como se ha adaptado en nuestra región la bioconstrucción, y claro, más bien se está tratando de retomar, porque ya todo esto se ha estado perdiendo, se está reemplazando por los materiales industrializados, ¿no? Desde la revolución industrial, que apareció el cemento, que apareció el acero, y entonces se dejó de construir con piedra, con tierra, con madera, y recién, o sea, hace poco nos estamos dando cuenta de todo el impacto ambiental que está generando eso y la necesidad de recuperar nuevamente esos áreas ancestrales. ¿Y cuáles son las principales ventajas de la bioconstrucción? Bueno, de la bioconstrucción, claro, es el que haya un menor impacto ambiental, ¿no? a la tierra, que haya una menor extracción de recursos naturales y que se use poca energía para el confort de la vivienda. Entonces, por ejemplo, ahora en Europa se está hablando bastante de la descarbonización de la construcción, de la economía circular, y por ejemplo la descarbonización se enfoca más que nada en cuánto carbono se está generando, o cuánto dióxido de carbono se está haciendo, o gases de efecto invernadero con los materiales de construcción, y también en la explotación local, por ejemplo el hierro, así sí. se cuenta sí, están como la huella de carbono. Sí, pero bueno, se puede ver como el análisis de ciclo de vida, que también ahora estoy aprendiendo esto, de un edificio. Entonces, primero es como desde la extracción de los materiales, cuánta energía usa para la generación de la producción de los materiales, o cuánto dióxido de carbono también se genera, cuántos recursos, cuánta agua. Pues está esta parte, luego está la fase de la construcción, de allí el tiempo de uso del edificio, y el final de vida. Y en el tiempo de uso, por ejemplo, en Europa, que hay temperaturas más extremas, en el invierno necesitan calefacción, o en verano necesitan refrescar el aire. Sí, el aire acondicionado. Entonces, toda esa energía que se usa en el tiempo de vida útil del edificio, tiene 50 años, así. Claro, es bastante, ¿no? Entonces, he visto que la mayoría de investigación se enfoca ahí en el uso del edificio,
pero mi enfoque es como en los materiales, este pico inicial de consumo de recursos que tienes al inicio de la construcción. Y me parece bien importante como poner eso en la conciencia de los profesionales, de los arquitectos, de los ingenieros, porque claro, la mayoría de la población vive en las ciudades, necesitamos las viviendas, la infraestructura, pero no se está, y solo se está viendo cómo construir más rápido y más económico, y no estamos viendo todo este impacto que estamos generando, por ejemplo, del cemento, ¿no? que ahora mismo en San Juan, que tenemos allí toda la minería, por 40 años que ya se está excavando montañas enteras, ¿no? Y se está acabando con el páramo, el sistema de remediación, luego todo el transporte del material, luego llevarle a altas temperaturas para la producción del cemento, toda esa energía que necesita y el dióxido de carbono que genera, luego en obra todo el desperdicio que hay del material, el uso del agua, y después cuando se demuele el edificio también todo ese material va en lo trae a contaminar. Sí, entonces sí hay que ver otras alternativas. Y frente a todo este proceso que has dicho de la huella ambiental, ya finalmente una casa construida, digamos, la calidad de vida, sobre la salud, ¿cuál es el impacto? Claro, eso creo que, bueno, sí es un tema que investigar, pero es también cómo está la salud del ecosistema, y luego la salud de las personas, ¿no? Cómo afecta al aire, o bueno, en sí, ya al vivir en una de estas viviendas con materiales naturales, hemos experimentado, ¿no? La temperatura agradable que hay dentro, ¿no? Que te protege de que te enfermes de los pulmones, de los huesos, en sí esa calidad de vida que al final es más valiosa, ¿no? Que luego quizás lo que te has ahorrado en la obra gastas después en hospitales, claro. Si es que no es el caso. Y aquí en Ecuador, ¿desde cuándo crees que, bueno, como dices, del hombre desde que está aquí, ha construido con los materiales naturales, pero aquí en Ecuador de repente, ¿desde cuándo hay algún estudio o algo que para llamarle bioconstrucción o esta investigación que estás haciendo ahora también? No sé si es recién o hay hace algunos años atrás una investigación más sobre estos materiales naturales. Sí, no puedo decir desde cuándo se ha empezado a construir, pero la investigación, no sé si será quizás de los últimos 30 años posiblemente, que se ha investigado más que nada en pocos sitios de Ecuador, realmente, en Quito, en Azuay, en Cuenca y acá en Chimborazo, y depende también de que se incluyan estos materiales narcóticos de las universidades. Por ejemplo, en la UNACH teníamos una materia para la construcción con tierra, madera, bambú, y allí hemos ido mapeando la construcción con tierra en Chimborazo, cómo es la tipología, cómo se construye. Y bueno, a nivel latinoamericano o iberoamericano, igual hay más investigación, sí, sobre la construcción con tierra. Específicamente hay una red que se llama me acuerdo del nombre del seminario, Proterra, y ellos organizan anualmente un encuentro en cada país. ¿Dónde es esto? Bueno, es como de toda Iberoamérica, de los países hispanohablantes. Sí, empezó en España, estos encuentros anuales, y se han rotado en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, y este año va a ser
va a ser en España y voy a estar presentando sobre la qué construcción lindo. con tierra de Chimborazo. Muy Sí, bien, felicitaciones. sí, gracias. Y con esa motivación ahora estás impulsando esta red latinoamericana de construcción con paja. ¿Cómo va eso? Sí, bueno, la construcción con paja ha sido un tema que me ha apasionado desde la construcción de mi propia casa, ¿no? Experimentando, aprendiendo allí y me ha llevado a investigar más a fondo. Ahora estoy haciendo el doctorado con este tema y después de haber encontrado haber ido al Encuentro Europeo de Construcción con Paja, me inspiré a hacer una red latinoamericana. Y entonces nos unimos con un chico de Uruguay, con Aldo, y pues con Aldo de Uruguay, con Juanjo que estuvo en Chile unos años, y empezamos a unir contactos y ahora estamos con 50 miembros de Uruguay, Chile, Argentina, México y Ecuador. Entonces ha sido lindo también como salir del territorio y ver como ver un poquito más amplio el ángulo, ¿no? Pero ver también, o sea, ha sido muy motivador ver que mucha gente está construyendo profesionalmente con este sistema, que están haciendo prefabricados aquí en Latinoamérica, en Argentina, que en México se está haciendo construcción vivienda social. Entonces, sí, saber que no estamos solos, ¿no? Parece que estamos investigando, probando, pero realmente hay una red y es lindo que nos podamos unir e intercambiar experiencias. Chévere. ¿Y cuál es la visión, el objetivo que están apuntando con la red? De momento tenemos como un objetivo para el año 2027 ir a París, que será el encuentro internacional de construcción con paja. Entonces, como hacia ese objetivo estamos primero entendiendo qué hemos hecho, ¿no? A nivel regional. Entonces estamos haciendo un mapeo de las construcciones con paja en Latinoamérica. Estamos recopilando las publicaciones, las investigaciones, esas normativas, ensayos que hay, porque en Chile se han hecho ensayos de fuego, aquí en Ecuador, Viera en la Universidad Central, hizo su tesis en la construcción con paja, investigó sobre la parte estructural de la ingeniería civil, y en mi caso estoy investigando sobre la descarbonización de la construcción con este material, del confort térmico también. Entonces, bueno, estamos como recopilando información por ahora. Para los que se animen a construir con paja o que no tienen casa todavía, ¿cuáles serían las sugerencias? Sobre la construcción con paja, bueno, pues unirse un poco a las redes, a las personas que ya tengan algo de experiencia para ir aprendiendo un poquito y saber que es posible hacer autoconstrucción también, que es un material muy sencillo de usar, tiene ciertas normas que hay que seguir, como protección del agua, ¿no? Desde el suelo, los rebuques de barro, de compresión, etcétera. Y que hay varios instrumentos, hay mucha información en la ESPA, se llama, como la Asociación Europea de Construcción con Paja, hay varios detalles. En la descripción para ponerles Sí. los links o detalles para que la gente pueda linkear ahí más información. Sí, hay mucha información disponible, hay tutoriales y bueno, un poco como irse autoformando, pero ver también que hay la posibilidad de construir con materiales, en este caso la paja, que tiene muchísimos beneficios porque no se hace una extracción de recursos naturales, que igualmente por ejemplo, de la construcción con tierra, la piedra, igualmente hay que excavar y sacar estos recursos,
en la construcción con paja es un residuo de la Eso, del eso cereal. para aclarar quizás, porque a veces Sí. cuando estamos en Ecuador, la paja del páramo, entonces no es la paja del páramo, ahí sí vi la aclaración que estabas haciendo. Sí, entonces, claro, hablamos sobre la paja de cereales, que puede usarse la de cebada, de trigo y de centeno. Y claro, lo que pasa en nuestro contexto a nivel mundial también se siembra para la alimentación de las personas, para el pan, la elaboración de la cerveza, y que se produce esto ya para la alimentación. Entonces es un desecho agroindustrial porque luego se cosecha el cereal y queda el tallo, ¿no? Como de 1 metro de largo. Y eso luego le cosechan, generalmente se quema o se entierra para abono o se da a los animales cuando tiene valor nutricional y se puede pasar como la enfardadora, ¿no? Que ya genera estos bloques como de 35 por 40. Bueno, hay varias medidas, pero son como unos grandes ladrillos prácticamente y que tienen propiedades aislantes, es decir que separan la temperatura del exterior con el interior, se puede generar un confort térmico en el interior. Entonces no se usan los recursos naturales, no se hace una extracción, es un buen aislante, entonces se usa poca energía para calentar la casa. Bueno, es sostenible y también promueve la economía circular, que con la misma gente también, como el reuso, el reciclaje del material y la reducción. Entonces, y luego, después de la vida útil de la vivienda, se puede degradar y ser compost para la tierra, entonces no genera ningún tipo de contaminación. Hablando de la paja, aquí en Chimborazo, y hacia el sur un poquito, tenemos esta fiesta del Hawái. ¿Qué es la fiesta del Hawái? Que se hace con la paja, que es también, ¿no? Es otra utilización cultural, si se quiere. Sí, acá en Chimborazo hemos visto la fiesta del Hawái, ¿no? Que es cuando es el tiempo de la cosecha, entonces se reúne la comunidad y el Minga va cantando esta canción del Hawái. Cante, sabe cantar bonito. Hawái, Hawái. Entonces, con ese canto la gente también se va dando fuerza y alegría, ¿no? Y van todos en conjunto y celebrando, ¿no? la vida, agradeciendo a la tierra y por ese alimento. Entonces es una fiesta cultural también bonita. Bueno, yo más bien le pregunto al Jimmy porque cómo fue también su experiencia de construcción con paja, cómo llegó a esto, porque ha sido el que nos ha inspirado a los amigos a construir, y que ahora en la aldea hay 6 construcciones creo que con paja, y ha hecho una mezcla con bambú, bueno, toda una experimentación. A ver cómo llegaste también a este sistema. Sí, bueno, gracias. Yo vi la primera vez en el Cotopaxi, en un sitio que se llama Tambopaxi, ahí esta construcción con paja, entonces me llamó la atención, llegamos ahí a visitar, creo que nos quedamos a dormir y bueno, subíamos a la montaña. Y ahí empecé a preguntar un poco, ¿no? Y uno de los pioneros también es Jorge Anhalser, le mandamos muchos saludos y que pronto le tendremos aquí en este espacio. Entonces nos compartió algo de información, algunos libros, visitamos su casa también y fue una inspiración. Y después de leer un montón de esos libros, claro, en San Juan estamos a 3.200 metros, hace un poco de frío, buscábamos algo más de confort térmico y así se dio, ¿no? Y también con la estructura de bambú, con la caña guadúa, que igual lo que decías, no contribuir a este deterioro ambiental, y el bambú al final, la guadúa es una hierba
gigante que se corta y vuelve a crecer, entonces, y tiene muchas propiedades tanto para la construcción, pero también para la parte ambiental, es un regenerador de agua, protege las riberas de los ríos, etcétera. Entonces, por ahí nació desde esa visión ambiental y ahí fuimos practicando, cometiendo un montón de errores y bueno, al final se logró hacer un par de casas y estamos felices con la construcción con paja. Sí, qué lindo. Sí, gracias Jimmy por inspirarnos también, por poner esa semillita aquí, que al final esas cosas se van expandiendo y que siga así, ¿no? Que vaya contagiando también. Y un poquito también quería contar sobre la historia de la construcción con pajas de cereales, que empezó en Nebraska, en Estados Unidos, donde no había ningún material, solo habían grandes sembríos de cereales. Entonces con las pacas empezaron a construir a final de 1800, construyeron viviendas, escuelas, iglesias, y son construcciones que siguen todavía bien. Están, ¿no? Ya 100 y pico de años, porque a veces esa es la pregunta, ¿y cuánto va a durar la casa? Sí, y duran, y entonces de allí ese conocimiento se fue a Europa y también vino a Latinoamérica y pues sí, yo creo está tomando bastante fuerza ahora en Europa, por el tema de que están poniendo más normativas para bajar la huella de carbono de los materiales y de la construcción, y se está yendo hacia los biomateriales. Entonces se está innovando en materiales con fibra de cáñamo, bueno, con distintos materiales, pero con la paja se está industrializando, se están haciendo edificios de 12 plantas de altura, se están haciendo edificios a gran escala, edificios públicos, hay también escuelas. Entonces, sí es como inspirador también, como un poco da una esperanza, ¿no? Que sí se puede hacer las cosas de otra manera, con más cuidado a la naturaleza, el medio ambiente. Sí, bueno, hay un montón de qué contar, pero ya no tenemos luz, ya toca ir a los otros programas y quedamos para ver si conversamos otra vez, para seguir ampliando la información, pero ha sido una bonita conversa con Anaki, gracias. Gracias, Jimmy. ¿Algún mensaje? Sí, seguir autoformándose, investigando, no quedarse en lo que a uno le enseñan en las aulas también. Y si hay maneras diferentes de hacer la construcción, recuperando los saberes de los abuelos, los saberes ancestrales, fijarse, ¿no? en cómo se construye localmente, porque todos esos principios ya se pueden aplicar también en la construcción contemporánea, y sí, lanzarse a experimentar con estos materiales naturales. Qué chévere, no es necesario ser arquitecto, ingeniero. No. Chévere, gracias a ustedes y nos vemos en una próxima edición de Zona Verde y también para ampliar más sobre el tema de bioconstrucción. Gracias y hasta la próxima. Chao.